urgente para Brasil. Allí los brasileños están en un día realmente muy, pero muy importante. Yo no podría decir, no sé, me animaría a decir un día clave, pero Darío Pignotti nos puede contar exactamente cuál es el clima que se está viviendo hoy en Brasil, donde se han anunciado marchas y contramarchas a favor y en contra de Lula. Darío, un gusto de escucharte y de verte. ¿Cómo estás? Buen día. Una maravilla verlo jugar. Contra la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva tienen lugar este domingo a última hora del sábado. Los simpatizantes del gobierno de Lula y de Rousseff anunciaron que sus movilizaciones serán el próximo viernes ante el riesgo de que hubiera habido enfrentamientos entre las partes. Aquí en Brasilia, una movilización muy concurrida realizó hace algo así como media hora en la avenida principal de esta capital, la avenida conocida como Eje Monumental, y bien que lo es porque se trata de una arteria de más de 600 metros de ancho que llega hasta el Palacio Presidencial, el Palacio del Planalto, pero la concentración central fue frente al Palacio del Congreso. Los organizadores y la policía militarizada informaron que hubo 100.000 personas. El registro que nosotros hicimos, y sin tener rigor estadístico, comprueba que hubo una concurrencia importante, pero al parecer no llegaría a las 100.000 personas, por lo que observamos por la forma, por el modo de la aproximación de las personas, por lo cerrado de la concurrencia en el cantero principal del Congreso. En todo caso, las estadísticas más fiables estarán a fin del día, principalmente sobre las tres concentraciones centrales. Darío, perdón, para dejar claro, porque en un momento tu comunicación o tu audio salió un poco mordido. Digamos, las de hoy eran manifestaciones en contra de Lula, ¿no? En contra de Dilma y de Lula. Las consignas que más escuchamos aquí fueron fuera Dilma, cárcel para Lula y viva las Fuerzas Armadas. Esas de alguna manera sintetizan el espíritu de la movilización. Te decía también que hay concentraciones en varias capitales del país, ya la está habiendo en Gerundio en estos momentos, sí, en la Copacabana de Río de Janeiro, pero la fundamental, donde se concentrarán todas las observaciones y las mediciones, porque de eso se trata, de saber cuánto público hubo, es la que está citada para las 16 horas, hora brasileña, el mismo uso horario que en la Argentina, en la Avenida Paulista, que es la principal arteria de San Pablo. Digamos, todas las concentraciones que van a haber hoy van a ser en contra de Dilma y de Lula, porque como vos bien decías al principio, retomo lo que vos decías al principio, digamos, por una cuestión de seguridad, las manifestaciones a favor van a ser de acá a una semana, más o menos, 5 días, 6 días. Va a ser el viernes próximo, también en la Avenida Paulista, que es la principal de San Pablo, la más simbólica, en la que todavía no está confirmado, pero pudiera ser que en ella participara el expresidente Lula da Silva, que como ustedes saben, la semana pasada fue objeto de una orden de detención de la Fiscalía de San Pablo, lo cual suscitó una reacción en contrario no solo de sus seguidores, sino de los propios abogados de la oposición, que consideraron esa requisitoria, según ellos mismos, muy endeble, descabellada y de acuerdo, muy endeble, y de acuerdo a una editorial del diario O Globo de este sábado, fue frágil la argumentación y politizada. Quisiera preguntarte, porque nosotros decíamos, ¿no?, que a Brasil en este momento, por lo menos puertas afuera de Brasil, lo que se percibe es que no les falta prácticamente nada a este cóctel. Tienen problemas económicos, tienen problemas políticos, y si se le suma a eso, ahora la repercusión social empieza a ser un poco la coctelera de estos dos ingredientes que amenazan con producir una ebullición verdaderamente importante. ¿Es tan complicado, se está complicando tanto la situación en Brasil, perdón, como parece, o hay...? Por cierto. Sí. Por cierto. La situación para la oposición se parece a una tormenta perfecta, según la expresión de los principales líderes del partido de la socialdemocracia brasileña, que es el caso del candidato presidencial Aécio Neves, que prometió estar hoy en San Pablo,
y es claro que una expresión surgida de un portavoz interesado, pero no está muy lejos de la realidad. A lo que te agregaría que exactamente hace un año, cuando comenzaron las marchas para exigir la caída de Dilma, con reivindicaciones bastante difusas que iban desde su renuncia inmediata hasta la asunción de las Fuerzas Armadas, algo que hoy vimos muy repetidamente en esta movilización de Brasilia, se agrega que en los últimos meses comenzaron a surgir movilizaciones en respaldo de una presidenta cuya popularidad es muy baja, del 10%. Para robarte la expresión, en esa coctelera donde hasta agosto del año pasado las movilizaciones opositoras eran multitudinarias, ahora se agrega otro ingrediente, y es el de que las movilizaciones en favor de Rousseff comenzaron a crecer. A lo que se añade otro ingrediente. Tal vez la presidenta, con su muy baja popularidad, con una crisis económica que llevó a una recesión del 3,8% el año pasado y una desocupación que trepó al 9% en enero de este año, no tenga un respaldo muy fervoroso, pero es posible que sí lo tenga. Eso se constatará el viernes próximo, la figura del expresidente Lula da Silva. Brasil dice que cuando un país empieza a tener este tipo de climas, ¿no? de ebullición social, de protestas, de gente en la calle, evidentemente la variable, independientemente de la cuestión política, sigue siendo la cuestión económica. El brasileño hoy se siente que está muy mal, que está mucho peor de lo que estaba hace unos años. Está peor indudablemente porque de haber tenido una desocupación promedio hasta 2011, de 2003 a 2011, me refiero al año en que comenzó el primer gobierno del Partido de los Trabajadores, 1 de enero de 2003, estamos en el cuarto gobierno de esa fracción política, la desocupación en promedio osciló entre el 4 y el 6%, entre el 4,5, 4,8, 6,5, 6,8, 7%, que haya trepado a un 9% y que las proyecciones más rigurosas, más respetables, más confiables, indiquen que tal vez para junio de este año supere la barrera del 10%, indica que el mal ánimo de la población está creciendo, que el desacuerdo, inclusive de sectores socialmente menos favorecidos, comienza a crecer. De todas maneras, me parece importante consignar que por lo que uno ha observado como reportero en estas movilizaciones, inclusive la de hoy, mayoritariamente son de sectores de clases medias y medias altas. Para decirlo de una forma muy sencilla, que alguna vez empleamos en una crónica, son manifestaciones blancas en un país donde las clases sociales y la pertenencia a la raza están todavía hoy por hoy muy diferenciadas. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo hay mucha población negra en el norte de Brasil, que es precisamente el lugar donde Lula tiene su mayor ascendencia, digamos, donde logra su mayor cohesión o donde tiene sus mayores adherentes. No sé si vos compartís esto, ¿no? Pero digamos, el norte de Brasil siempre históricamente fue el más postergado, o por lo menos así lo denunciaron, y Lula le dio una impronta diferente, distinta, y suponemos que también un poco ese quiebre se debe sentir en este momento en Brasil. Se lo siente porque sigue siendo una sociedad muy desigual y porque, siendo, según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, un país donde el 52% de la población es negra, parda y mulata, lo que se observa en las grandes capitales, insisto, la troika, São Paulo, Río y Brasilia, es la que resuelve, por lo menos estadísticamente, hacia dónde van las movilizaciones. Claro. En esas tres capitales, donde la población en la periferia, en las grandes favelas de Río, de São Paulo, y también las que existen aquí en Brasilia, son mayoritariamente habitadas por negros, pardos y mulatos, siguen siendo, por lo que se ve hoy aquí en Brasilia, por lo que hemos observado en la movilización en Copacabana, que sigue ocurriendo en este momento,
repito, a primera vista, esto Sí. no cuenta con rigor estadístico, mayoritariamente blancas. Claro. Finalmente, para ir redondeando, ¿no? Porque la verdad que da para que sigamos hablando mucho rato. La verdad que es un placer hablar con vos, Darío, porque se nota que conocés y conocés muy bien lo que está pasando en este momento en Brasil y además de dónde viene el problema, que eso es lo más difícil de entender por ahí. No, a lo que quería apuntar es a lo siguiente, a la simple pregunta de si vos crees que Lula va a ir preso o no. Esa pregunta, quizá quien pudiera responderla es un astrólogo, porque un reportero con las informaciones que tenemos en la mesa de trabajo en este momento sería irresponsable. Sí te digo que en los últimos 10 días la situación judicial de Lula se complicó, porque no fue solo el pedido de detención invocado el jueves pasado por los fiscales de la provincia de San Pablo, no es un dato menor, se trata de fiscales de una comarca de una provincia, no son fiscales federales. Pero a esto hay que agregarle que el otro viernes, el viernes 4 de marzo, la Policía Federal, con una orden de un juez federal, en este caso el juez Sergio Moro, a cargo de la causa por el escándalo de corrupción en Petrobras, trasladó coercitivamente a Lula al aeropuerto de cabotaje de Congonhas, donde lo interrogó durante 4 horas. Un hecho que tuvo un impacto jurídico apreciable, porque esto indica que el juez Moro, aunque aún no ha imputado a Lula, considera que es un sospechoso o considera que hay elementos como para acaso imputarlo, y esto abre un impasse porque nadie descarta que en los próximos días ese juez ordene su detención, al tiempo que también suscitó una reacción política de proporciones, porque nadie esperaba que Lula, 6 años después de haber dejado el gobierno y con una imagen que ya no tiene la popularidad de otros años, sí, aún conserve un ascendente como el que conserva. Y una fuente con la que hablamos el jueves pasado aquí en Brasilia, una fuente que suele hablar, que suele tener interlocución con ministros e inclusive con personas muy llegadas a la presidenta, nos decía, y esto lo publicamos en los últimos días, que en rigor, la intención que habría tenido el juez Moro hace 10 días, el otro viernes, sí, era detener a Lula y trasladarlo a Paraná, el estado donde sustancia la causa por el petrolao. Y para decir esto, la persona que habló con nuestra fuente, insisto, muy cercana a la presidenta, indica que había un avión de la Policía Federal en la pista del aeropuerto de Congonhas y que lo que impidió que él fuera detenido fue la decisión de la Fuerza Aérea Brasileña, que es quien tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Congonhas, y al ver la batahola que se había suscitado en el aeropuerto, el brigadier que estaría a cargo del aeropuerto consideró que si ese público supiera que Lula era trasladado preso, pudiera haber habido un enfrentamiento de magnitud. Claro que todo esto que estoy comentando... O sea, vos lo que estás diciendo es que, a ver, nos estás dando información que si bien no está 100%, porque me imagino que esto debe ser un trascendido, que si no hubiese sido por la gente que fue a apoyarlo a Lula al momento en que él estaba declarando, evidentemente existían serias chances de que Lula terminara detenido. Exactamente. Te lo comento porque ya lo publicamos y porque la fecha en la que hablamos nos merece confiabilidad. Seguro. La verdad que doblemente valioso esto que nos estás contando. Te pregunto, ¿vos considerás que toda esta cuestión, no vamos a hablar del escándalo de Petrobras, porque el escándalo de Petrobras tiene mucho tiempo, tiene otras ramificaciones, otras implicancias, pero digamos, ya yendo a la cuestión de la figura de Lula y de la presidenta Rousseff, ¿vos considerás también que hay una especie de venganza de cierta parte del establishment de San Pablo contra las figuras del PT? Te diría que, usando una comparación exagerada, San Pablo es a Lula lo que Dallas a Kennedy, ¿no? Recordemos que Kennedy fue asesinado en la capital del estado de Texas en 1963. Excelente comparación.
a la animosidad que hay en San Pablo contra Lula tiene esa proporción cuando uno observa el tipo de cánticos que se pronuncian contra el expresidente. Hay en ellos un contenido político, pero hay en ellos también un contenido, hasta te diría en algunos casos, racial, contra Lula, o de desprecio de clase hacia Lula. Lo que pasa que, perdón, hacete un punto ahí, que yo quiero marcar algo. Digo, lo que vos decías antes, yo me subo un poco a lo que vos comentabas recién, porque me parece muy interesante y tiene mucho que ver con lo que estás contando vos. La diferencia que existe social en Brasil, para aquellos que hemos ido muchas veces a Brasil, es realmente muy, pero muy importante. Por lo tanto, lo que vos estás contando, es decir, la diferencia que hay entre la gente que vive, por ejemplo, el rico de San Pablo, contra el negro, de raza negra, de color negro, que vive en el norte de Brasil, es tremenda. A mí una vez, déjame que te cuente una, no sé si llamarlo una anécdota, pero por una cosa que me contaba una mujer que trabajaba en un hotel, me decía, acá los negros en Brasil somos o mozos, o choferes, somos mucamas, y digamos, no salimos de ahí. No tenemos otra perspectiva. La única ascendencia que vos tenés desde el punto de vista, en la escala ascendente, desde el punto de vista social, en Brasil, es cuando una mujer de raza negra se casa con uno blanco. Ahí es donde empezás a escalar. Perdón que te interrumpí, pero quería contarlo porque viene muy a cuento a lo que vos estabas diciendo, ¿no? No, por cierto, y es muy ilustrativo para resolver sintéticamente lo que ocurre, y tal vez esto ayude a responder lo que de forma incompleta te decía antes. Estas movilizaciones, las de hoy, probablemente van a ser muy concurridas. Por lo menos lo que observamos hoy en Brasilia es que si no fue la más concurrida, es una de las más, desde marzo del año pasado. Sucede que, insisto, sería importante diferenciar entre la oposición activa contra el gobierno, aquellos que piden la salida inmediata de Dilma, y aquellos que están descontentos, desengañados, desilusionados, afectados por el gobierno, por el crecimiento de la desocupación, por el crecimiento de la inflación, por la recesión, pero que no son activamente opositores al gobierno, es decir, aquellos que aún no se vuelcan a las calles contra la gestión de Dilma y contra Lula. Y tal vez en ese segmento están las personas que vos recién escribías. Sí, tiene muchas, la gente seguramente que esté en su casa debe estar diciendo, bueno, hay muchas comparaciones que se pueden hacer con la República Argentina, tiene algunas cosas similares. Ahora, esto definitivamente abre lo que acá ya es moneda corriente y hasta que en algunos casos se lo toma de manera liviana, aunque no lo sea, esta cuestión de la famosa grieta. En Brasil puede decirse lo mismo, es decir, que hay un porcentaje de la población que definitivamente está irreconciliablemente opuesto a otro. No pudiéramos ser categóricos, pero sí recordar, por ejemplo, Brasil, el imperio brasileño fue el último en abolir la esclavitud en el continente americano. Es verdad. Las primeras elecciones brasileñas, sin ningún tipo de proscripción, ni política, ni racial, ni social, porque antes existía una ley que impedía a los analfabetos votar, fueron, este es un dato que generalmente no se cita, en 1989. 1989 fue la primera vez que todos los brasileños, por ser tales, pudieron votar. La transición brasileña a la democracia, a diferencia de otros países de la región, fue la más demorada y vigilada. Cuando decimos, primeramente, inclusive los periodistas estamos obligados a hacerlo por circunstancias de tiempo y de falta de detalle, que el primer gobierno democrático brasileño, luego de la caída del régimen militar, fue el de José Sarney, claro, estamos diciendo la verdad a medias, porque él fue electo por el colegio electoral del Congreso autorizado por el régimen militar. Por tanto, las diferencias sociales, políticas y la exclusión, que ciertamente fue atenuada, fue compensada en los años de Lula, en ningún caso fue superada. Y si en Argentina se habla de una grieta, tal vez la imagen para describir a la situación brasileña sea peor.
Darío, la verdad ha sido un placer poder conversar contigo, aunque el tema no es precisamente de los más agradables, porque evidentemente nos remite a un Brasil que está muy complicado y que en realidad tiene por delante la posibilidad de una resolución en paz o complicarse aún más desde el punto de vista social si no se esclarece o si a la gente no se le explica claramente cuál va a ser la situación judicial fundamentalmente de uno de sus líderes, porque más allá de que, digamos, a ver, que pueda haber cierto revanchismo o una revancha importante de un sector económico, financiero, social de San Pablo, hay una muy buena parte de Brasil que está todavía pendiente de lo que le pase a Lula y aparte que lo apoya de manera casi, te diría, ferviente al expresidente de Brasil, ¿no? Sí, así es, y para no abundar en hechos históricos o de contexto, te digo que la semana se abre mañana, primero con el balance de estas manifestaciones y con dos interrogantes. Uno, si el juez federal Moro ordenará la detención de Lula y si él finalmente aceptará ser ministro de la presidenta Dilma Rousseff, que formalmente se lo ofreció la semana pasada. Te agradezco muchísimo, Darío. Te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos, de verdad. Un abrazo. Otro. Pronto. Darío Piñate, que es periodista argentino, que está en Brasil, contándonos lo que está pasando allí. Y bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que pasa mañana.